cuán difícil o cuán desafiante es el camino para una abogada para llegar a ser socia. Mis años de estudiante no me imaginé que iba a acabar siendo socia patrimonial de uno de los sitios más importantes de Lima, ¿no? Sí, creo que para las mujeres muchas veces es un poco más difícil, ¿no? Yo sí veo que hay un reto muy grande en el mercado de trabajo, sobre todo en el mercado de servicios, respecto a cómo vamos a llenar ese como vacío que se va a generar cuando nuestra generación ya no esté. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Preguntas sin Filtro para el podcast de Leuleya. Esta vez tenemos el placer de conversar con Mónica Pizarro. Mónica es socia del estudio Checopar, especialista en Labor and Employment, y esta vez le vamos a hacer Preguntas sin Filtro. Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto poder tenerte en este episodio. Y quiero empezar primero preguntándote, en tu calidad de socia, ¿cuán difícil o cuán desafiante es el camino para una abogada para llegar a ser socia? Bueno, yo creo que al final, o sea, cada persona tiene sus desafíos en su camino, ¿no? O sea, no todos partimos del mismo punto de partida, valga la redundancia, ¿no? El camino ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? Ha tenido sus cosas buenas, ha tenido sus dificultades, sus retos. Yo lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Ahora mirando un poquito para atrás, además que ya son una buena cantidad de años, ¿no? Más de 20. Y creo que lo que no debemos hacer es compararnos, ¿no? Al final, la forma en la que yo he llevado mi carrera, no diría que es un ejemplo, ¿no? O sea, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus formas, tiene las cosas a las que se quiere dedicar. Y muchas veces también hay como una aleatoriedad de la vida, ¿no? Uno no siempre hace lo que soñó que quería, sino a veces la vida te da oportunidades y lo que uno tiene que hacer es aprovecharlas, ¿no? Sí. Entonces yo probablemente cuando en mis años de estudiante no me imaginé que iba a acabar siendo socia patrimonial de uno de los estudios más importantes de Lima, ¿no? De hecho, en algún momento yo quería trabajar en un banco y hacer hipotecas. Entonces, sí, la vida a veces te sorprende, ¿no? Y creo que mucho depende de estar en el momento correcto, también en el lugar correcto. Y si tú sientes, ¿qué fue lo que a mí me pasó? O sea, en un momento hubo una salida de personas de aquí, de la oficina, y yo tuve la oportunidad de liderar este equipo y creo que lo hice bien y eso impulsó mi carrera profesional de una manera espectacular, ¿no? Pero si eso no hubiese pasado, o sea, si esas personas no hubieran salido, entonces yo no hubiese tenido las mismas oportunidades y no estaría aquí sentada, ¿no? Entonces, sí creo que algo que hay que hacer, ¿no? Y que también me ha pasado es que cuando tú sientes que no tienes oportunidades o que no estás en el lugar correcto en el momento correcto, tienes que asumirlo y tomar decisiones difíciles y tal vez moverte, buscar otras oportunidades, claro, ¿no? No siempre las oportunidades van a venir a tocarte la puerta. Totalmente. Entonces, a veces hay golpes de suerte como el que yo tuve, pero no cuando hay que buscarlos, ¿no? Hay que buscarlos también, ¿no? O sea, si yo me hubiese quedado en un momento previo a eso, dentro de mi zona de confort y nunca hubiese, por ejemplo, entrado a trabajar a Checopar, esa oportunidad no hubiese llegado, ¿no? Entonces, claro, sí, también hay que ser valiente, hay que tomar decisiones difíciles, hay que romper un poco con la zona de confort, hay que ser capaz de decir, no, esto que estoy haciendo ahora no es en realidad lo que quiero, voy a buscar algo, aunque me cueste, aunque de repente eso haga que alguien a quien yo valoro se pueda resentir un poquito conmigo, ¿no? Que también pasa en el mundo profesional, desgraciadamente, ¿no? Entonces sí, creo que hay un poco una combinación de cosas, ¿no? Que haya oportunidades que te encuentren, pero también de buscar las oportunidades y de darte cuenta cuando no estás en el lugar correcto para que las oportunidades lleguen, ¿no? Y en cuanto al hecho digamos, el mercado latinoamericano, ¿no? O sea, qué tan difícil es desarrollarte en un mercado latinoamericano, yo creo que en realidad el problema, digamos, del machismo, ¿no? En el mercado de trabajo no es exclusivo de Latinoamérica. O sea, yo pienso que estas dificultades que de repente tenemos las mujeres en Latinoamérica también ocurren en mercados como el asiático, incluso el europeo, ¿no? O sea, que supuestamente es así súper moderno. Y que parte o sea, de una serie de prejuicios y de sesgos
pero también de una distribución desigual de las actividades de cuidado en los hogares, ¿no? Y si bien puede haber sociedades en las que esa desigualdad sea menor, no deja de existir, ¿no? Entonces, sí, creo que para las mujeres muchas veces es un poco más difícil, ¿no? Pero yo felizmente en ese sentido también he tenido suerte porque tanto en esta firma como en la firma anterior en la que yo trabajé, creo que había una voluntad sincera, ¿no? De apostar por la diversidad. Nosotros aquí en Echecopar la mitad de los socios patrimoniales somos mujeres, ¿no? En el comité directivo más de la mitad de las socias que participamos somos mujeres. Entonces sí, no es cuento eso de que la diversidad está en nuestro ADN, ¿no? Entonces sí creo que felizmente tengo la suerte de desarrollarme en un entorno profesional de respeto, ¿no? Que comprende los diversos momentos por los que pasamos las personas a lo largo de nuestra vida personal, en el que estamos aquí para apoyarnos, para hacer equipo, ¿no? Obviamente siempre cuidando en dar un excelente servicio a nuestros clientes, pero también sin descuidar a las personas que somos las que al final hacemos, ¿no? El estudio. Sí, es súper interesante ese punto de vista. Yo quería preguntarte además, ¿qué es lo más difícil de sentarse en una mesa de negociación? ¿O qué es lo más duro de poder enfrentar? ¿O no es duro? De pronto no es duro, ¿no? Bueno, las negociaciones muchas veces son duras, ¿no? Obviamente, o sea, una negociación generalmente parte de que hay dos personas o dos partes en posiciones contrapuestas, ¿no? Entonces, creo que ahí lo esencial es ir encontrando puntos de encuentro, de interés común, en los que cada uno pueda eventualmente ceder hasta llegar a una situación en la que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Dicen por ahí que un buen acuerdo es aquel del que ninguna de las dos partes sale contento, ¿no? Eso significa que llegamos a un buen acuerdo. Nadie se siente ganador, ¿no? Creo que en muchos casos es verdad. Sí. Bueno, yo hago mucho desvinculaciones, ¿no? En realidad. Como parte, o sea, como yo veo derecho laboral, ¿no? Entonces sí, y a veces, o sea, muchas veces hay muchos casos que son sencillos, ¿no? Que en realidad las personas también se sienten un poco estancadas, un poco hartas del trabajo que están haciendo, y la desvinculación, digamos, también es una oportunidad de cambio, ¿no? Una desvinculación generalmente, al menos en las negociaciones que nosotros llevamos a cabo, generalmente viene con un paquete, ¿no? En el que le da a la persona una cierta tranquilidad para reubicarse en el mercado más adelante, ¿no? Entonces eso facilita mucho las cosas, ¿no? Pero hay casos que sí, digamos, son un poco más complejos, ¿no? Sobre todo cuando las personas sienten que estás cuestionando, digamos, su valía como ser humano, ¿no? Que creo que es algo que debemos separar, ¿no? Claro. Y ya que estamos hablando de temas profesionales, ¿no? El hecho de que tal vez en un determinado trabajo o en un determinado negocio no hiciste las cosas bien o no encajaste o no te fue bien, no te hace una mala persona ni te descalifica para poder hacer otros trabajos más adelante, ¿no? Sí, un poco por ahí van a veces las dificultades. O sea, te planteas una estrategia en la negociación. Sí, claro, toda negociación hay que abordarla con una estrategia, ¿no? A veces es un poco complejo porque no siempre, o sea, al menos en nuestro caso, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de grupos de personas, no siempre, o sea, no sabemos, muchas veces no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Claro. Porque no conocemos a la persona con la que vamos a hablar, no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, yo tengo algunos lineamientos, ¿no? Sobre cómo empezar para poder entender, ¿no? Cómo la persona va a abordar esta situación, ¿no? Sí. Que además es muy compleja para las personas, hay que darles tiempo, hay que que lo procesen y tal, y luego tienes que irte pues adaptando a las circunstancias a lo largo de la conversación, ¿no? Sí, hay un poco eso. Pero ya tienes bastante experiencia ya, o sea que ya... Algunos años de experiencia, sí. Bueno, eso igual sirve. Ahora me pongo a pensar, has mencionado que estás dentro de una casa grande, una firma que te acoge ya desde bastante tiempo, y yo quisiera preguntarte, ¿es pesada la mochila? No sé si pesado no lo tomes como peyorativo, pero ¿es
mucha responsabilidad ser una socia de una firma tan grande como la que representas. Claro, es una responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, no solamente es hacer que tu trabajo sea bueno y que el cliente esté satisfecho, sino además es garantizar que el equipo funcione, que haya suficiente trabajo para todos, que la empresa, digamos, se mantenga a flote porque hay un montón de familias que dependen de nosotros, ¿no? Sí, entonces, sí, es una responsabilidad enorme y yo la asumo con el mayor gusto. A mí me encanta mi trabajo. Y como te decía hace un rato, ¿no? Creo que me permite tener un impacto positivo en la vida de las personas, tanto internamente, ¿no? Como respecto de los clientes. Eso es muy importante, lo que acabas de decir. ¿Y qué has aprendido de compaginar estas dos, como esta visión empresarial y tu visión legal de todo esto? O sea, ¿con qué te quedas? O sea, yo creo que ser abogado es bien útil, ¿no? O sea, no sé si es un... yo creo que tiene muchas ventajas. Es un sesgo, o sea, probablemente sea un sesgo, ¿no? Pero yo sí, o sea, creo que hay como esta capacidad de analizar problemas, de desmenuzarlos para llegar a soluciones, claro. De además buscar soluciones creativas, de anticipar riesgos, ¿no? Entonces creo que esas habilidades son muy útiles en el mundo de los negocios. Obviamente también, o sea, aquí tenemos un equipo multidisciplinario también, no somos puros abogados, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de finanzas estupendo que nos apoya, un equipo de comunicaciones que también es súper bueno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ser abogado te brinda buenas herramientas, pero tampoco tienes que pensar que puedes hacer todo, ¿no? Tienes que confiar en los especialistas y también dejarte guiar para tomar buenas decisiones. Ahora con la tecnología, ¿cómo ves tú el mercado de los abogados que atienden personas en recursos humanos, ¿no? Hemos hablado y nos has manifestado muchos aspectos de tu ejercicio y tu práctica. Entonces, ¿cómo crees que se compaginan estas herramientas de la IA con aquellos abogados que atienden específicamente el área de recursos humanos? Sí, es bien difícil anticipar lo que va a pasar. Yo pienso que, o sea, lo que veo, ¿no? Me da la impresión de que hay muchas tareas que se están ya automatizando, ¿no? Y creo que viene un fenómeno, ¿no? En el que en el mundo del trabajo, digamos, lo que es valioso es ese conocimiento, esa experiencia. En nuestro caso, por ejemplo, ¿no? El consejo basado en la experiencia, ¿no? En el criterio, que eso no lo va a reemplazar una máquina. Pero ese criterio y ese consejo basado en la experiencia se ha construido sobre la base de un montón de años de haciendo tareas automáticas. Y errores, ¿no? Y cometiendo errores. Entonces, o sea, si tú no empiezas, o sea, yo nunca he cosido expedientes, pero si uno no empieza haciendo, no sé, archivando notificaciones o programando audiencias o armando anexos, que supuestamente son cosas que, o comparando, digamos, versiones de contratos, ¿no? Que son cosas que ahora hacen las máquinas, ¿no? Cómo adquieres esa sabiduría, digamos, del trabajador experimentado, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay un reto muy grande en el mercado de trabajo, sobre todo en el mercado de servicios, ¿no? En el que nosotros estamos, respecto a cómo vamos a llenar ese como vacío que se va a generar cuando nuestra generación ya no esté, ¿no? Mónica, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias por habernos regalado tu valioso tiempo y esperamos que no sea la última conversación que tengamos. Con ustedes, nos vemos en el siguiente episodio de Preguntas sin Filtro en el podcast de Leguleya. Chao.